Amén. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos revele su máxima voluntad en nuestra vida y que esta palabra sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Padre amado y querido, bendecimos esta clase. Pido en el nombre de Jesús para que no permita que no diga nada que no deba decir. Y te pido para que nuestros oídos estén abiertos a la luz de tu verdad. Dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Abre mis ojos, Señor, para que yo pueda ver y para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Padre querido, ayúdame a tener un oído sensible a tu dulce voz. Enséñame lo que tú quieres decirme y te pedimos, Señor, para que nos des revelación ante este poderoso principio que nos va a ayudar a poder crecer en el Señor. Bendecimos esta plataforma y que tu Espíritu Santo, tu presencia, sea muy bienvenida a este lugar. Sé bienvenido, Espíritu Santo. Llénanos, Señor, hasta transbordar de tu sabiduría, de tu conocimiento y del amor y de amor por las palabras de Dios, las palabras de vida que obran maravillas en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en Génesis. Estamos en el curso Cómo oír la voz de Dios. Esta es la clase, el principio de consultar con Jehová. El principio de consultar con el Señor. Por favor, anota los versículos, porque tenemos mucha palabra. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 25, versículo 22. La palabra de Dios dice así. Escucha qué interesante esta palabra. El nacimiento de Jacob y de Esaú. Dice que Isaac oró al Señor en favor de su esposa. Versículo 21 de Génesis 25. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó: Señor, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Y entonces fue a consultar al Señor. Y el Señor le contestó: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Versículo 24 dice que cuando le llegó el momento de dar a luz, entonces resultó que en su seno había mellizos. Aleluya. Ella, Rebeca, va a consultar con el Señor para saber qué es lo que estaba sucediendo. Parece que había una guerra dentro de su vientre. Y era porque el Señor estaba gestando dentro de su vientre dos naciones, dos pueblos que se dividen desde sus entrañas. Esta es la primera referencia significativa que encontramos en las Escrituras sobre el principio de consultar al Señor. Consultar al Señor. Los reyes consultaban al Señor. Usted va a ver que los grandes hombres de la Biblia, los héroes de la fe, que buscaban al Señor intensamente, ellos tenían una virtud, una cualidad maravillosa que era consultar con el Señor. Quiero hablarte de qué se trata eso, qué significa consultar con el Señor, cuál es la importancia que tiene, por qué es tan relevante que aprendamos a consultar con el Señor. ¿Qué pasó después en el Nuevo Testamento? Que prácticamente como que desaparece esa práctica, no se ve tanto la palabra, pero vas a ver cómo el mismo concepto, el mismo principio continúa siendo tan vigente en los días de hoy como lo fue en la antigüedad. Vamos a aprender cuáles son las consecuencias, las graves consecuencias cuando no consultamos al Señor. Veremos también los beneficios de consultar con el Señor. ¿Qué significa consultar al Señor? ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre consultar al Señor? Bueno, todo esto y mucho más, sin lugar a dudas, va a ser de mucha bendición. ¿Por qué la Biblia habla de este principio? Usted va a descubrir que principalmente en el Antiguo Testamento encontramos el principio de consultar con el Señor. En la historia temprana de Israel se consultaba a Dios por medio de los sacerdotes en busca de consejos divinos. Fue durante la época de los reyes de Israel que la práctica de consultar con Jehová era más frecuente. Ellos solían hacerlo antes de entrar en una batalla, pero también lo hacían en otras situaciones. Para buscar consejos de Dios se empleaba una gran diversidad de métodos.
se consultaba con el Señor desde los sueños, se acudía a los sacerdotes con el efod, a los profetas y también por medio de la consulta directa. También ellos discernían la voluntad de Dios por la suerte sagrada por medio del Urim y el Tumim. ¿Qué era el efod? El efod era una vestidura sagrada usada por el sumo sacerdote. Estaba adornado con piedras preciosas que hacían posible que una persona aprendiera la voluntad de Dios en determinadas circunstancias, similar a cómo se usaban el Urim y el Tumim. ¿Qué es el Urim y el Tumim? Las escrituras no explican exactamente qué quiere decir Urim y Tumim. El significado literal pudiera ser luces y perfecciones o maldiciones y perfecciones. Es probable que se emplearan para echar suertes a fin de recibir una respuesta positiva o negativa para comunicar la voluntad de Dios en casos particulares. Urim y Tumim eran piedras preciosas. Llevaba el sumo sacerdote de Israel en el efod, en sus vestiduras sacerdotales, y fueron muy utilizados por el sumo sacerdote para determinar la voluntad de Dios en algunas situaciones. Algunos proponen que Dios haría que el Urim y Tumim se iluminaran en diferentes patrones para revelar su decisión. Otros proponen que el Urim y Tumim se guardaban en una bolsa y estaban grabados con símbolos que identificaban a sí o no. ¿Esto es verdadero o falso? Es una teoría, no se sabe con exactitud si era por cierto así. No está claro si el Urim y Tumim estaban junto en el efod del sumo sacerdote. Nadie sabe la naturaleza precisa del Urim y Tumim, ni exactamente cómo se usaban. La Biblia simplemente no nos da suficiente información al respecto. Las referencias al Urim y Tumim son muy raras en la Biblia. Como estas suertes aparentemente se guardaban en una pequeña bolsa en el efod del sacerdote, es probable que las referencias a la consulta de efod se refieran a la suerte. No todos los métodos de consulta a Dios eran comprobados. Había otros métodos para consultar con Jehová, para discernir la voluntad de Dios, pero fueron todos rechazados por los escritores bíblicos, y esos incluían la consulta a los adivinos, la consulta a los terafines, a los ídolos, a los dioses paganos. Todas esas prácticas eran evidencia del mal resultante de aquella época, una época en la que el pueblo de Israel no tenía rey y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso me impacta y me toca profundamente. Esta palabra está en Jueces 17:6. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy parecido con los tiempos de hoy, ¿verdad? Desde esa palabra que cuando fue escrita fueron hace más de 4.000 años atrás. Hoy en los tiempos que vivimos es muy parecido. Cada uno hace lo que bien le parece. Ahora bien, ¿qué significa consultar con Jehová? En 1 Samuel 9:9 encontramos esta escritura que dice que antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: vení, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Esto está en 1 Samuel 9:9. En Números 33, versículo 7, dice que Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a la tienda. O sea, la frase consultar con Jehová la encontramos en las Sagradas Escrituras. Y es una expresión que proviene específicamente del judaísmo y el cristianismo, donde Jehová es uno de los nombres dados a Dios. Consultar con Jehová era una práctica bíblica habitual y se realizaba para buscar orientación divina, sabiduría, dirección, la dirección de Dios para diversas situaciones en la vida. Para los creyentes de todas las eras, de todas las épocas, el acto de consultar con Jehová es
un acto de confianza en la sabiduría y la voluntad de Dios para guiar sus vidas. Aunque se menciona más frecuentemente antes de ir a una batalla, esa práctica era realizada por los reyes. También este principio se llevaba a cabo en otros contextos, como el que acabo de leer recién, en el pasaje donde Rebeca le consulta al Señor por su embarazo. En los tiempos contemporáneos, muchos cristianos suelen consultar a Jehová a través de la oración, a través de la reflexión, el estudio de las Sagradas Escrituras, la meditación en la palabra, a través de la reflexión espiritual. Consultar con el Señor es un principio poderosísimo. Debemos consultar con el Señor porque su palabra dice: fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hablando de camino, hay una palabra que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es algo que nosotros necesitamos muchísimo reflexionar, tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida. Continuamente estamos tomando decisiones, queremos hacer esto, aquello, necesitamos decidir. Por ahí tenemos una propuesta de trabajo que parece interesante y muy tentadora por causa de la paga que podemos llegar a tener. Por eso es que nosotros los cristianos necesitamos, antes de decir que sí, antes de que firmar un contrato, antes de hacer un compromiso a largo plazo, sea lo que fuere, ya sea a través de una relación, si nos vamos a casar, si vamos a emprender algo, si vamos a comenzar un negocio, si vamos a pedir un préstamo, si vamos a hacer una inversión significativa, sea lo que fuere, el hecho de consultar a Jehová es algo tan válido, tan necesario, tan importante, tan saludable para nuestra vida espiritual, que siempre va a ser de bendición para nuestra vida. Muchos no sabemos qué es lo que está delante. Tú sabes el futuro. Yo tampoco sé qué es lo que va a suceder. Muchas cosas del mañana yo parezco no entender, pero quien cuida del mañana cuidará de mí también. Qué hermoso, ¿verdad? Hay muchas cosas que no sabemos. Es por eso que necesitamos orar, porque Dios es que va delante de nosotros, es el que va delante de ti. Él es que sabe qué es lo que vendrá en el futuro. Por eso no te olvides de consultar con el Señor en todas las áreas de tu vida, a través de tu comunión con Dios. Si hay una decisión importante que debes tomar, el principio de consultar a Jehová no es una práctica del Antiguo Testamento, es un estilo de vida tan actual que necesitamos hacerlo. Vivimos en tiempos peligrosísimos, vivimos en tiempos donde vemos que el espíritu de engaño, de mentira, esto va junto con lo que acabamos de estudiar recientemente. El espíritu de mentira, de engaño, de error que ha asolado, que se ha esparcido por el mundo entero, que ha traído consigo la gran apostasía que está llevando a muchas personas a apostatar de la fe, a abandonar la fe en Dios, dejar de adorar a Dios. Se ha cansado de hacer el bien y se ha metido en caminos tenebrosos, llevándolos tan lejos de Dios, tan separados de Dios. Por eso que es importante que en este momento nosotros aprendamos a consultar con el Señor en todas las áreas importantes de nuestra vida. ¿Qué significa consultar con Jehová? Es ni más ni menos nuestra declaración de dependencia, de reconocer su soberanía, su majestad, su reinado en nuestra vida. Cuando nosotros decimos: venga tu reino, Señor, estamos diciendo: ven, Señor, gobierna sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ciudad, sobre mi región y sobre todos los ámbitos y todas las áreas de influencia de mi vida. Es tan importante que aprendamos a consultar con el Señor. Por eso quiero animarte a que tú entiendas los principios, cuál es el propósito, cuáles son los fundamentos, cuál es el respaldo bíblico de esta práctica, para que nosotros podamos tener claridad. A ver, vamos al próximo punto. ¿Por qué es que necesitamos consultar con Jehová en los días de hoy? Hay un episodio en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. No tengo tiempo para leerte todo el contexto de lo que dice la palabra, pero sí te voy a destacar lo que hacían los reyes de la tierra. Dice que el rey Josafat, él tuvo temor, y entonces el rey Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a
todo Judá. Y el hecho de consultar a Jehová le trajo una gran victoria. Cuento la historia del rey Josafat en varias oportunidades, como en las oraciones bíblicas hablo sobre la oración de Josafat. Te recomiendo para que conozcas la historia en su totalidad. En uno de mis cursos, las oraciones bíblicas, también un podcast que hice llamado No temas, creo que te va a inspirar mucho poder conocer la historia completa. El punto es, ir resumiendo, que Josafat había sido amenazado por un gran ejército viniendo contra la nación de Israel. Siempre sucedía eso, siempre el pueblo de Israel fue amenazado. El diablo odia a la nación de Israel, por eso que ha luchado por todos los siglos y generaciones. El enemigo odia a los judíos, entonces siempre sucedía eso, y se veían expuestos a amenazas. Cuando ellos buscaban al Señor, todo iba bien. Cuando ellos bajaban la guardia, la oportunidad que el enemigo tenía para venir a destruirlo. Entonces dice que aquí Josafat hizo una oración tan desesperada, tan fervorosa. Dice que él humilló su rostro, comenzó a buscar a Dios para consultar a Jehová. Y la palabra vino para él, vino la respuesta. Dios usa un profeta y Dios concede al pueblo de Judá, a Israel, una gran victoria en aquel tiempo. Amados, ¿por qué que necesitamos consultar con Jehová hoy? Cada día de nuestra vida nos enfrentamos a decisiones que tenemos que tomar. De algunas de ellas resultarán importantes consecuencias para el resto de nuestra vida, como dije recién, como casarse, elegir una profesión, buscar un trabajo, un lugar donde habitar. Hay muchas otras decisiones que nos parecen rutinarias y con pocas consecuencias, pero ya sea que se trate de grandes o de pequeñas decisiones, en cada situación deberíamos siempre buscar la voluntad de nuestro Señor para nuestra vida. Él nos hace una promesa, dice que yo te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa continúa siendo válida para cualquier circunstancia de nuestra vida. Necesitamos consultar con el Señor hoy, porque Él nos quiere indicar el camino, Él quiere mostrarnos, Él está a nuestro lado, Él está esperando que nosotros hagamos eso. Él no nos va a bloquear, no nos va a prohibir que sigamos adelante con nuestra vida si nosotros no lo hacemos. Él nos ha dado el libre albedrío y eso debe nacer de nosotros, ¿no? Entonces, toda vez que nosotros consultamos con el Señor, ni más ni menos lo que estamos haciendo es reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Y eso es algo que va a agradar a Dios. Consultar a Jehová representa un concepto muy importante. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de consultar con el Señor? En primer lugar, te voy a decir que la comunicación de Dios para con nosotros, su guía, su orientación divina, consultar con el Señor, establece un canal de comunicación bidireccional con Dios. Se materializa a través de la oración, del estudio de las Escrituras, la meditación introspectiva, el análisis reflexivo de las experiencias vividas. Nosotros buscamos al Señor para poder obtener sabiduría, conocimiento. Muchos cristianos emprenden un constante anhelo para poder obtener sabiduría divina para cada decisión, para cada acción que emprende. Por eso el principio de consultar con Jehová, con el Señor, nos permite discernir entre el bien y el mal, tener ojos abiertos, poder navegar por cuestiones morales, tomar decisiones acertadas respecto a la voluntad de Dios. Uno de los propósitos de comunicación, de consultar con el Señor, es para poder rendirnos, someternos a su voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para poder rendirnos, someternos a su voluntad, necesitamos consultar con el Señor. Y además de consultar con el Señor, necesitamos tener la habilidad de oír su dulce voz y oír la voz del Señor. Eso implica una actitud de rendición, de sumisión, de obediencia a su designio. Nosotros los cristianos creemos con toda convicción, así como dice su palabra, que el Señor nuestro Dios tiene un plan perfecto para su vida. Él dice: yo tengo planes de paz para con ustedes. Por eso que buscamos alinear nuestras acciones con dicho plan para que no nos salgamos del camino.
Y otro propósito de poder consultar con el Señor es la confianza en la guía divina. El acto de consultar con Jehová genera una profunda confianza y seguridad en la guía y el cuidado de Dios. Muchos cristianos enfrentamos desafíos en la vida con la fe inquebrantable de que nuestro Dios, a pesar de cualquier crisis que se nos pueda presentar, Él estará presente y nos acompañará en cada paso del camino. Necesito hablarte de algo muy importante aquí. ¿Cuáles son las consecuencias cuando no consultamos con el Señor? La Biblia dice en Josué capítulo 9 versículos 14 y 15 que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Los gabaonitas. Yo cuento esa historia en una de mis enseñanzas. Y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. En otro versículo dice en Primera de Reyes 22:7, Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Amados, qué terrible error cometió el pueblo de Israel al hacer alianza con los gabaonitas. Ellos no se dieron cuenta. Una vez más sostengo, insisto, de que esta historia que estamos compartiendo aquí es una continuación y está linkada, conectada con la enseñanza anterior que habla sobre el espíritu de engaño, ¿no? Cuando la voz no es de Dios. Por favor, es importante que escuches, que asistas a esa enseñanza. Tristemente fue el pueblo de Gabaón el primer pueblo de muchos que con el tiempo fueron dejando entre ellos sin arrojarlos como Dios les había mandado que hicieran, sin expulsarlos de la tierra. Fueron esos pueblos que hasta el día de hoy continúan causándole un tremendo perjuicio a la nación de Israel. Ellos fueron la causa de su declinio y su ruina espiritual, porque al permitir que esos pueblos continúen con vida, ellos terminaron mezclándose con esos pueblos, aprendiendo sus costumbres, sus caminos, y el resultado fue que el pueblo de Israel se volvió tras los ídolos de estos pueblos. Y así se apartaron de Dios y lo provocaron a ira al Señor. Todo por no consultar al Señor, por no orar para buscar al Señor sobre las decisiones que debían tomar. Si nosotros queremos vivir vidas con la bendición de Dios, teniendo victorias espirituales, necesitamos aprender a consultar al Señor antes de tomar cualquier decisión. No te olvides de eso, mi amado. Es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y principalmente aprender a consultar con el Señor en todo lo que hacemos. Cada decisión que tomamos o nos está acercando a Dios o nos está alejando de Dios, o nos está fortaleciendo espiritualmente o nos está debilitando. Nuestras decisiones siempre nos están llevando a una dirección, siempre traerán consecuencias, ya sean buenas o malas. Por eso el Señor dice: coged hoy a quién serviréis. No claudiquéis entre dos pensamientos. Desde hoy decidí qué vas a hacer, si vas a elegir por la vida o por la muerte, a la bendición o la maldición. Eso es siempre el desafío que tenemos. Por eso es que es tan importante aprender a orar, consultar con el Señor, buscar consejo espiritual en nuestras vidas como cristianos. Aquí la Biblia cuenta en este pasaje que Israel no consultó con el Señor. El pueblo de Israel tomó decisiones según la apariencia, lo que vio con sus propios ojos, según su propio criterio, su juicio, su propio entendimiento, su propia prudencia. Y eso les costó muchísimo después. Por eso es que nosotros no nos podemos dejar llevar por las apariencias, por aquello que ven nuestros ojos. Necesitamos el don de discernimiento. Insisto, el don de discernimiento es un don muy valioso para los tiempos que vivimos. Recibe eso, mi hermano. Israel no consultó con el Señor. Todos, cada uno de nosotros necesitamos dirección, consejo sabio en nuestra jornada espiritual. Aprendamos a orar a Dios, aprendamos a buscar consejos sabios. Tengamos cuidado de no tomar decisiones según nuestro propio juicio, porque nuestras malas decisiones después nos alcanzarán. Tengamos cuidado de no hacer alianza que Dios no aprueba, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los
cielos. Vivamos una vida consagrada a Dios, apartada del pecado. La vida cristiana será una vida de bendiciones abundantes o tropiezos, derrotas y lamentos, no porque Dios así lo quiera, sino por nuestra falta de consultar con el Señor y por causa de nuestras propias malas decisiones. Hoy más que nunca, mis amados, necesitamos consultar nuestras decisiones importantes con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce mejor que nadie lo que está delante de nosotros. Él nos conoce a cada uno de nosotros y sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo que es mejor para cada uno de nosotros. Necesitamos consultar con el Señor porque vivimos en un mundo complejo. Las decisiones que tomamos, nuestra vida depende de ello. El sistema que vivimos es un mundo complejo que lo ha hecho cada vez más difícil el acto de tomar decisiones. Hoy el mundo entero, la humanidad está siendo bombardeada con un arsenal de información, quedándose literalmente rezagados, estancados, empantanados, inhabilitados, incapaces de avanzar ante el peso del exceso de información. Y el resultado de ellos es el lamentable estado de confusión mental que mucha gente se encuentra, quedándose como zombies, sin saber cómo salir, cayendo en un espíritu de estupor. La distracción ha sido el arma favorita del enemigo en los tiempos que vivimos. Y eso ha provocado que millones de cristianos se desvíen de su camino y del propósito de Dios en sus vidas. Necesitamos buscar y consultar al Señor cada día como una vía de escape de las trampas de Satanás. Si no lo hacemos, la confusión nos llevará a la procrastinación de nuestro llamado y a un posterior estado de letargo. La Biblia dice que en 1 de Reyes 22:7 había una situación donde el rey Acab y se juntó con Josafat, le pidió que lo ayudase, que juntos fueran a la guerra, y por poco Josafat no cae muerto en el campo de batalla. Josafat pide, vamos a consultar con el Señor antes de salir, y Acab no quería porque dice, cada vez que yo llamo a este profeta me profetiza cosas malas, cosas ruines. Entonces Josafat inquirió, pero ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Es importante que nuestra fuente de consulta sea del Señor, el Dios de la vida, el Dios que tiene un propósito para nuestra vida. En este próximo punto vamos a ver sobre qué es lo que dice el Nuevo Testamento con consultar con el Señor. Si bien en el Nuevo Testamento no encontramos tantas referencias como hallamos en el Antiguo Testamento, no obstante, el principio de consultar con Jehová continúa siendo hoy tan vigente en los tiempos del nuevo pacto como nunca antes. Debemos consultar con el Señor porque separados de Cristo nada podemos hacer. Él mismo lo dijo en Juan 15, separados de Dios, nada podemos hacer. Necesitamos consultar con el Señor porque debemos ser guiados por su Espíritu Santo. Así como Jesús dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas. Él nos recordará todo lo que nos ha dicho. Él es el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de Jesús. Como dijimos al inicio de esta clase, por lo general era costumbre de los reyes de consultar con el Señor ante una situación de emergencia, cuando el pueblo de Israel tenía que enfrentar una batalla militar. Los reyes como David, Josafat, el rey Josías, ellos fueron buenos ejemplos de buscar al Señor, de consultar con el Señor para saber tomar decisiones cruciales en las que sus propias vidas dependían de ellos, en las que la nación de Israel, el pueblo de Israel, dependían de las buenas decisiones de sus reyes. Y en aquellos tiempos Israel en cierta forma era un reino libre, era un reino fuerte, era una nación próspera, pero con el paso del tiempo ellos se olvidaron cuán importante era consultar con el Señor. Como dice en Sofonías capítulo 1 versículo 6, que el destino de Israel terminó en exterminio por causa, escucha bien esto, qué tremendo, por causa de no haber buscado ni consultado a Jehová. Israel fue exterminado. Las consecuencias por haber sido negligente con ese principio fueron trágicos.
Ahora bien, escucha esta información que tal vez no la tenías en cuenta. En los tiempos del Nuevo Testamento no vemos tanta referencia sobre el principio de consultar con el Señor, porque Israel ya no era más una nación libre. Estaba cautiva, estaba sometida bajo el yugo del Imperio Romano. No tenía muchas opciones para vivir en libertad. Al escudriñar las Escrituras nos damos cuenta que la razón principal de llegar a ese estado de esclavitud, de someterse al Imperio Romano, ¿saben cuál fue? Fue el resultado por haber dejado de practicar el principio de consultar con el Señor. A través de los años, el pueblo de Israel se fue apartando de los principios, de los mandamientos de Dios. Comenzó a ser desobediente, un pueblo rebelde que le dio la espalda al Señor. Y la ausencia de reconocer a Dios en todos nuestros caminos siempre nos llevará a apoyarnos en nuestra propia lógica, en nuestra razón, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia prudencia, en nuestro brazo de la carne, y posteriormente todo eso nos conduce por el camino que lleva a la muerte y la destrucción. Bueno, no quiero ser tan dramático aquí. Tengo una buena noticia para ti, que el principio de consultar con el Señor sigue siendo hoy tan válido como nunca antes. Si cultivamos el hábito de consultar con el Señor, Él nos bendecirá con vida abundante y nos prosperará en todo lo que hagamos cuando nos sometamos a su voluntad para nuestra vida. Una de las realidades de los tiempos del Nuevo Testamento es que hoy no necesitamos depender de intermediarios para poder consultar con el Señor. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. Todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, aleluya, para hallar misericordia y su guía divina. No necesitamos de ningún intermediario para ello. No necesitamos de sacerdotes, ni de profetas, ni del efod de sacerdote, ni de echar suertes con el Urim y el Tumim. El Dios que servimos continúa siendo nuestro maravilloso consejero. Jesús dice que Él es nuestro maravilloso consejero y está disponible las 24 horas a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Bien, en este próximo punto vamos a hablar sobre cómo consultar con Jehová en tiempos del nuevo pacto. Existen diversas formas para buscar y consultar al Señor. Estas son las más normales, te comparto algunas de ellas. Primeramente, su palabra. Insisto que su palabra es nuestra fuente fidedigna donde encontramos toda la verdad. La verdad nos libertará. Todas las Escrituras son nuestra fuente mayor de vida, de conocimiento invaluable para consultar con el Señor. Cada uno de nosotros debemos estudiar con profundidad para poder obtener toda la orientación y sabiduría divina y poder tener revelación de sus pasajes. Otra forma de consultar con el Señor es a través de la oración. La oración representa un canal directo de comunicación con Dios. No solo debemos presentarle a Dios nuestros problemas, nuestras plegarias, nuestras situaciones. Debemos tener tiempo para poder escuchar su voz. Es un canal de comunicación. No nos olvidemos que además de presentar nuestras peticiones, necesitamos agradecer por sus muchas bendiciones, buscar su guía para todas las decisiones cotidianas. La reflexión, este es otro punto, la reflexión serena, la meditación introspectiva sobre las experiencias de vida, las Escrituras, las enseñanzas bíblicas nos permiten poder discernir la voz de Dios en nuestro interior. Otra forma de consultar con el Señor es a través de la consejería. También esto es más un consejo para los novatos, para los iniciantes, para quien recién comienza el camino del Señor, quien no tiene todavía, no ha pasado por todo el proceso de preparación. Por aquí sería muy importante comenzar por aquí. Muchos cristianos pueden optar por buscar la orientación de pastores, consejeros, siervos de Dios con experiencia para poder obtener consejos, perspectivas adicionales al consultar sobre ciertas situaciones en sus vidas. No te olvides que la consulta con el Señor es un pilar fundamental que sustenta la vida de cada uno de nosotros. Esto nos permite fortalecer nuestra relación con Dios, tomar decisiones sabias con discernimiento, enfrentar todos los desafíos con una fe inquebrantable, vivir una vida en plena consonancia con la voluntad divina, estar alineado con Dios. En conclusión,
consultar con el Señor. Si nosotros queremos vivir vida con la bendición, bajo la bendición de Dios, tener victorias espirituales, necesitamos aprender a consultar con el Señor antes de tomar cualquier decisión.